Así que espero que se hayan tomado unos buenos cafés. Que yo no he tomado café, me voy a quedar dormido. ¿Ah? Vamos a ver. Ya, entonces la parte del aparato respiratorio tiene dos estructuras bastante diferenciadas. Una va a conducir el aire y otra va a producir el intercambio de gases. Por lo tanto, tenemos una porción conductora y una porción respiratoria. ¿Ya? Entonces, el sistema respiratorio comprende los pulmones. ¿Ya? El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, el izquierdo va a tener 2. Y este pulmón izquierdo le va a dar espacio, ¿cierto?, al corazón. Conducto aéreo cuya función es proporcionar oxígeno y eliminar el CO2. Ese CO2 es un producto de efecto, ¿cierto?, en la cual se acopló el oxígeno con el carbono para ser expulsado finalmente. Y ahí está, se subdivide en una porción conductora que conduce el aire, pero que no produce un intercambio de gas. Y una porción respiratoria en donde sí se va a producir este intercambio de gas. El intercambio de gas se produce exclusivamente en los alvéolos. Por lo tanto, el inicio de la porción respiratoria ya está marcado por un bronquiolo respiratorio cuya presencia fundamental está marcada y determinada por los alvéolos. Eso va a producir el intercambio gaseoso. Vamos a ver más adelante qué es un alvéolo. ¿Ya? Porción conductora, entonces lleva aire a la porción respiratoria y de esta al exterior. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos aspectos de la porción conductora. Está formada por la cavidad nasal y la boca. Después se sigue con la nasofaringe, la faringe, laringe y tráquea. En este orden. Acá se está produciendo solamente la conducción de este aire. ¿Ya? Después vienen los bronquios, ¿ya?, que se van a introducir a cada pulmón, pulmón izquierdo y pulmón derecho. Son los bronquios principales. Después bronquios secundarios que se van a separar. ¿Ya? Está el pulmón, primero está la tráquea, ¿cierto? Después está un bronquio para el pulmón derecho y otro bronquio para el pulmón izquierdo. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? 2. Y este va a tener 3. Por lo tanto, tenemos un bronquio que vamos a llamar bronquio principal, que en este caso es el derecho, bronquio principal, el izquierdo, pero después vienen bronquios secundarios, o lobares. Entonces, este bronquio que está acá va a emitir un bronquio secundario lobar hacia superior, hacia el medio y hacia inferior. ¿Captaron eso? Sí. Entonces, este bronquio que está acá, bronquio primario, va a ser lo mismo. Un bronquio lobar hacia abajo o inferior y uno superior. ¿Ya? Tenemos los bronquios terciarios y después los bronquiolos. ¿Cuál es la diferencia entre bronquios y bronquiolos? Y esa pregunta me parece que es la número 17. La diferencia principal entre bronquio y bronquiolo es que el bronquio, y solamente el bronquio, tiene cartílago. ¿Ya? Solamente el bronquio tiene cartílago. El bronquiolo por ningún motivo tiene cartílago. Porque si tuviera cartílago lo llamaríamos bronquio. El bronquiolo entonces no tiene cartílago. ¿Ya? Entonces tenemos los bronquiolos, que uno lo llama sin apellido, bronquiolo propiamente tal, y un bronquiolo terminal. Y todo esto constituye el recorrido del aire, ¿ya?, en el sentido que entra o que sale, ¿ya? Pero aquí no se produjo en ninguna parte un intercambio gaseoso. Y esto es la porción conductora. Ahora, ¿cómo pasamos a la porción respiratoria? Va a ser la siguiente parte. ¿Qué es lo que debería aparecer después de un bronquiolo terminal? Va a aparecer un bronquiolo que se llama respiratorio. Y el bronquiolo respiratorio, que va a marcar el inicio de la porción respiratoria, se caracteriza porque recién ahí aparecen los alvéolos, en el bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Lo vamos a ir repasando varias veces, así que no se preocupen si no lo entienden de inmediato. Entonces tenemos bronquiolos respiratorios, ¿ya? Bronquiolos respiratorios. Conducto alveolar
saco alveolar y los alvéolos, ¿ya? En ese orden. Entonces, toda esta estructura en su pared tienen alvéolos. Por lo tanto, todas son capaces de producir un intercambio de gases entre el ambiente, entre el aire, ¿cierto? Y la sangre, ¿ya? Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alvéolos. Vamos a ir estudiando con detalle cada una de estas estructuras. Eso, bueno, no me acordaba que venía esto, este lápino. Entonces tenemos la tráquea. Estos bronquios serían el bronquio principal o extrapulmonar. Y después esos bronquios principales se dividen hacia la derecha, va a ser 3 bronquios secundarios y hacia la izquierda 2 bronquios secundarios. ¿Ya? La tráquea. ¿Qué es la tráquea? La tráquea es una estructura que mide aproximadamente 12 centímetros en el humano y que tiene unos cartílagos, ¿ya? Eso es en todos los mamíferos, en el fondo, ¿ya? Y ese cartílago es un cartílago que se llama cartílago hialino, un cartílago translúcido. Se inicia en el cartílago cricoides de la laringe y termina tras bifurcarse para formar los bronquios principales. Entonces aquí tenemos la tráquea, esto es la tráquea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Si va la tráquea hacia ustedes y hacemos un corte transversal de esta tráquea, la parte más interna es la mucosa. Después viene la submucosa y la adventicia. Entonces la adventicia es la parte más externa de la tráquea. Y en esa zona, en la adventicia, encontramos lo que es el cartílago hialino. ¿Ya? Vamos a estudiar cada una de estas porciones. Entonces, la tráquea, si hacemos un corte de este tubito, de esta manera transversal, y aquí está el aire, aquí está pasando el aire. Lo que está más en contacto, más internamente, ¿cómo se llama eso? Mucosa. Mucosa. Y después vendría, esto es la mucosa. Después esta capa media, submucosa. La submucosa. Y finalmente esta más externa, adventicia. Pero esta adventicia se caracteriza porque tiene además cartílago hialino. ¿Ya? Vamos a estudiar primero esta, la mucosa, la parte más interna. ¿Cómo está formada? Por un epitelio respiratorio. ¿Cómo es este epitelio respiratorio? Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Por qué es necesario que este epitelio tenga cilios? Porque cuando uno respira, va a estar respirando también partículas de carbón, polen, hongos, bacterias, virus, un montón de cosas, tabaco, nicotina, alquitrán, de todo, ¿ya? Y estos cilios que tenemos en la tráquea van a expulsar, ¿cierto?, esas partículas en un solo sentido, hacia la faringe, hacia la boca, de tal manera que sean expulsados y no nos produzcan daño. Pero en el invierno, ¿cierto?, con el frío, estos cilios del epitelio se inmovilizan, por lo tanto todo lo que entra en nuestra vía respiratoria está por mayor tiempo y finalmente nos termina enfermando. Más todavía si nosotros fumamos, la nicotina, el alquitrán, en el fondo los 25 compuestos cancerígenos que tiene el tabaco, inmovilizan los cilios. Y si eso es en invierno, además de estar inmóviles, nos vamos a enfermar. Y esos cilios, al estar inmovilizados, los compuestos cancerígenos del tabaco van a estar durante más tiempo en contacto con nuestras células basales respiratorias, que son las que se multiplican, por eso aumenta el riesgo de cáncer. ¿Sí? El otro día nos comentaron que había epitelios cilios en esa zona. No, eso es falso. Quien me haya comentado, haga un delete. Claro, no, son cilios. La tráquea tiene verdaderos cilios. ¿Cuál es la diferencia con un estereocilio? Estéreo en latín significa falso. Y no se mueve. Y nosotros sí necesitamos expulsar las secreciones. Y eso no lo hacemos de manera voluntaria. Los cilios lo hacen por sí solos. ¿Ya? Los cilios. Entonces tenemos esta mucosa con este epitelio pseudoestratificado. O sea que los núcleos están a distinta altura. ¿Ya? Pero realmente todas las células llegan a la lámina basal. Es cilíndrico, o sea, son células que son muy columnares. Este eje
el alto predomina por sobre el ancho, un cilindro. Y además la zona apical tiene cilios, ciliados. Una lámina propia, tejido conectivo laxo, fibroelástico que contiene elementos, linfoides, ¿ya? Y una lámina elástica, ¿ya? Entonces, la unión de epitelio más lámina propia forma la mucosa. Eso también lo tienen que saber. Epitelio más lámina propia es igual a mucosa. Y ahí estamos listos con esta primera porción, la mucosa. ¿Ya? Vamos a continuar. Con algunas células. Algunas células que encontramos en este epitelio. Encontramos células caliciformes, que se llaman así porque cáliz en latín significa copa, ¿cierto? Un cáliz, una copa. Y estas células caliciformes producen moco, mucos, carbohidratos, altamente hidratados. Y en este moco se pega todas las partículas de carbón, bacterias y demás suciedad que entra por la vía respiratoria, ¿ya? ¿Y quién desplaza ese moco que produce la célula caliciforme? Los cilios de la célula ciliada, que está ahí en segundo plano, cilíndrica ciliada. Hay células basales dentro del mismo epitelio, estamos hablando del epitelio de la mucosa, células basales que entran en división celular, porque estas células mueren con el tiempo, ¿cierto? A los 7 o 8 días mueren, por lo tanto tienen que haber células basales que van a estar repoblando el epitelio, ¿ya? Y esas células basales, como entran en división celular, su DNA se abre, y si ustedes le meten nicotina y alquitrán, cuando el DNA está abierto, mutación. Células en cepillo, que tienen también microvellosidades. Células serosas. Cuando hablamos de células serosas, eso quiere decir que secretan, ¿qué cosa? ¿Moco o proteína? Proteína. Y después, células del sistema neuroendocrino difuso, ¿ya? Todas estas células están en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la zona apical. Por lo tanto, eso define a un epitelio pseudo-estratificado. Regula principalmente el funcionamiento de la célula ciliada y de la célula caliciforme. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están resfriados, libera mucha histamina. Y la histamina estimula a esta célula del sistema neuroendocrino, que a su vez estimula nuevamente a la célula caliciforme que produzca moco. Entonces, cuando se resfrían, no sé si recuerdan de la clase de tejido conectivo, al mastocito, que libera mucha histamina. ¿Recuerdan esta célula? Sí. Entonces, esa histamina estimula a estas células finalmente para que se produzca más moco. Por eso ustedes toman un antihistamínico. ¿Ya? Las caliciformes ocupan un 30% del total de esta población epitelial. Son muy abundantes, 30%. Pero también son abundantes las cilíndricas ciliadas, estas células que tienen cilios, ¿ya? Que se mueven estos cilios, ¿ya? Desplazan acá, dicen, moco y material particulado atrapado mediante la acción del movimiento ciliar hacia la nasofaringe para eliminarlo. Hacia la nasofaringe o también orofaringe, porque se puede expulsar a través de boca, ¿cierto? Las células basales, 30%. Entonces, entre las células cilíndricas ciliadas, entre las células basales y las células caliciformes ya tenemos 90%, ¿cierto? Todas son 30-30-30. Células basales se localizan en la membrana basal sin llegar al lumen. Se consideran células madre, que van a repoblar entonces este epitelio que se va muriendo, ¿cierto? Estas células cada cierto tiempo, ¿ya? 3% células en cepillo, que también son células cilíndricas estrechas, pero estas tienen microvellosidades. O sea, estas células tienen algo de capacidad también absortiva para sensar lo que tenemos en nuestras vías aéreas, en nuestra tráquea. De tal manera que si hay un virus, alguna bacteria, esta célula la puede atrapar, la puede endocitar y puede activar el sistema inmune, ¿ya? La célula en cepillo. Células serosas, células cilíndricas con microvellosidad y gránulos apicales con un producto seroso. O sea, las células serosas están produciendo proteínas. Por eso células serosas. Y células del sistema neuroendocrino.
Estas células son de diversos tipos y liberan agentes que tal vez controlen el funcionamiento de la otra célula del sistema respiratorio. ¿Ya? Eso no está esclarecido definitivamente aún. ¿Ya? Entonces, fíjense que el 10% faltante está completo con la célula de cepillo, y la célula serosa y la célula del sistema neuroendocrino. Nuevamente, el epitelio. El epitelio que forma una parte importante de la mucosa de este sistema respiratorio. Estas células que se tiñen poco son cromófobas, eso, cromo color, fobia al color, ¿ya? Son las células caliciformes, cuya secreción principal entonces va a ser mucus, ¿cierto? Carbohidratos, esto de acá. Y esto de acá, esta es una célula que tiene cilios. Y estas células que están hacia la base son células basales. Esta es un 30%, la caliciforme. Esta basal, 30%. ¿Se fijan? Y esta cilíndrica, que tiene cilio, 3%. 30 también. No, la 30. de cepillo serían los... Esta cilíndrica, ciliada, 30. Todas 30. ¿Ya? Y todo el resto de las células con microvellosidad, el cepillo, todo el resto, la sumatoria es 10%. ¿Ya? Terminamos con la mucosa. ¿Alguna duda de la mucosa? Nada, fácil, ¿no? Fácil. Extremadamente fácil. Submucosa. Vamos acá ahora. Submucosa. Formada por tejido conectivo denso, irregular, fibroelástico. Eso, tejido conectivo denso, ¿qué significa? Que abunda el colágeno. Hay fibras elásticas que permiten que la tráquea también se expanda. Múltiples glándulas mucosas y cero mucosas. Por lo tanto, estamos hablando de glándulas que producen mucinas, mucinógeno, ¿ya? Moco, y cero mucosas, que producen una mezcla entre proteínas y mucinógenos. ¿Ya? Elementos linfoides. ¿A qué nos referimos con elementos linfoides? En esa parte de la tráquea, en la submucosa, está el sistema inmune que va a reconocer bacterias, virus, hongos y va a reaccionar, nos va a proteger. ¿Ya? Elementos linfoides, son linfocitos principalmente. Y riego sanguíneo y linfoide abundante, mucha sangre a nivel de la submucosa. Recuerden que la mucosa, el epitelio es avascular, lo que teníamos acá en la mucosa. Esa es una característica del epitelio. Ahora estamos en submucosa. ¿Ya? Y lo más externo, la tráquea, es la adventicia, que es esta zona de acá. Y la adventicia, quedamos claros, que se caracteriza por tener cartílago y alina, que mide aproximadamente 12 centímetros y cada centímetro va a estar ocupado también por un anillo o un semianillo cartilaginoso. Una forma más bien, como dice acá, una forma de C o una herradura. Ya lo vamos a ver también en una imagen. Los anillos. Repaso. Este es un corte transversal de una zona de la tráquea que sería más o menos como esto. Donde vemos mucosa, submucosa y adventicia. La mucosa es lo que está acá arriba. Y acá está el epitelio. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Una lámina propia y después en conjunto lámina propia y epitelio forma la mucosa. Después una submucosa. Esta submucosa tiene glándulas mucosas que son cromófobas, se tiñen poco, y algunas glándulas serosas que se tiñen más. ¿Ya? Esta es la submucosa. Y finalmente la adventicia. Adventicia que se caracteriza por tener cartílago y alina. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ese es un resumen entonces de la tráquea. Vamos al árbol bronquial, cuando esta tráquea comienza a bifurcarse y va a formar dos estructuras. ¿Cómo se llaman estas? Bronquios primarios, ¿cierto? Los bronquios primarios. Tenemos las vías respiratorias fuera de los pulmones, bronquios extrapulmonares, también llamados bronquios primarios o principales. Tenemos los conductos respiratorios, dentro de los pulmones vamos a encontrar bronquios intrapulmonares. O sea, estos son extrapulmonares
bronquio primario, y después bronquios intrapulmonares o lobares, porque tenemos uno para cada lóbulo. Vamos a tener también bronquios terciarios y después vienen los bronquiolos. ¿Cuál era la principal diferencia? Que el bronquiolo carece de cartílago. ¿Ya? Entonces después viene el bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. Y a partir de este bronquiolo respiratorio vamos a encontrar los alvéolos. Y eso produce el intercambio gaseoso. Porque la pared de un alvéolo es tan delgada que permite ese intercambio gaseoso con la sangre. ¿Ya? Si no hay alvéolo, no hay intercambio gaseoso. A medida que las vías respiratorias disminuyen de tamaño, ocurre lo siguiente. Disminuye la cantidad de cartílago. ¿Ya? Los cartílagos van a desaparecer cuando nosotros tenemos bronquiolos. Desaparece. ¿Ya? Disminución del número de glándulas. Disminución del número de células caliciformes. En la parte de los bronquiolos más profunda no hay células caliciformes. El cuerpo va a tener otro sistema de defensa porque ya, si no hay células caliciformes, ¿a qué se pegan las partículas de carbón? Vamos a encontrar otro sistema de defensa, lo vamos a ver más adelante. Disminución de la altura de las células epiteliales. Se van haciendo cada vez más chicas estas células. ¿Para qué? Para favorecer el intercambio de gas entre la sangre y el sistema respiratorio. Incremento relativo, ¿ya? Incremento de músculo liso y tejido elástico, pero un incremento relativo, ¿ya? Solamente relativo por su grosor, porque este tamaño igual va disminuyendo, ¿ya? Eso es un poquito más difícil de comprender, pero es un incremento solamente relativo, ¿ya? El músculo naturalmente y anatómicamente disminuye para hacer más delgada esta pared que pueda producir un intercambio gaseoso adecuado, lo vamos a ver también. Veamos entonces lo primero, bronquios primarios, extrapulmonares. ¿Ya? Su estructura es idéntica a la tráquea, con la diferencia que su diámetro es más pequeño y sus paredes son más delgadas. ¿Ya? Tal cual, es una tráquea, pero la tráquea teníamos nosotros que eran semianillos, eran como una herradura. Acá los bronquios, esa herradura está un poquito más completa, más cerradita, ¿ya? En el bronquio primario. ¿Ya? Cada bronquio principal perfora el hilio del pulmón, lo que estamos viendo acá. Este es el hilio del pulmón. Entonces, este bronquio perforó el hilio del pulmón, ¿ya? Acompañado de la arteria y venas, vaso linfático y todo lo que sabemos que hay en un hilio. Todos los hilios tienen arteria, vena, vaso linfático. Eso es lo que probablemente van a ver o están viendo en anatomía. Sí. El bronquio derecho es más recto que el izquierdo. Se divide en 3 ramas que van a los 3 lóbulos de este. ¿Ya? Eso también está claro, ¿cierto? Sí. Bronquio derecho, 3 lóbulos, bronquio izquierdo, 2 lóbulos. Y ahí lo estamos viendo. ¿Ya? Bronquio derecho, bronquio izquierdo, de tal manera que queda un espacio en esta zona para alojar al corazón. ¿Ya? Bronquios. Esta estructura que estamos viendo ahí corresponde al cartílago. Todo esto es cartílago. Mucho cartílago. Acá un gran trozo, una gran placa de cartílago que es esta y la de arriba. ¿Ya? Y aquí estamos viendo un bronquio muy irregular, muy festoneado, muy sinuoso, ¿ya? Y una capa gruesa. Mientras más grandes sean estas placas de bronquio, más fácil es identificarlo como un bronquio primario, bronquio principal. Vamos a tener bronquios de gran calibre, de mediano calibre y pequeño calibre. ¿Cuál va a ser la diferencia que vamos a encontrar de manera rápida? En que el bronquio principal o primario tiene muchas placas de estas gigantes. Acá hay una, acá hay otra, arriba hay otra. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir también eso comparando. Bronquios secundarios y terciarios, menos placas. En los bronquios intrapulmonares, los anillos en C, ¿quién es? ¿Pon? En los bronquios intrapulmonares, los anillos en C de cartílago están reemplazados por placas irregulares de cartílago hialino, que rodean por completo la luz de él. Placas
en la tráquea teníamos un anillo, un semianillo, una C. En los bronquios tenemos placas. ¿Ya? El músculo liso se bifurca en la lámina propia. ¿Ya? Lámina propia. ¿Cuál era la lámina propia? La unión entre, o sea, lo que estaba debajo del epitelio. Eso es la lámina propia. Y la submucosa, con dos capas de músculo en dirección opuesta, a este nivel. En los bronquios intrapulmonares también se encuentran glándulas seromucosa y elementos linfoides de la mucosa y submucosa. O sea, encontramos a este nivel de los bronquios también tejido linfoide. A medida que penetran los bronquios secundarios o lobares, en los lóbulos del pulmón se subdividen en ramas más pequeñas, los bronquios terciarios. Y estos bronquios terciarios ya son los últimos bronquios considerados como tales, porque a este nivel ya comienza la pérdida del cartílago. De acuerdo a los lóbulos pulmonares, el pulmón izquierdo tiene 2 bronquios secundarios y el pulmón derecho tiene 3 bronquios secundarios. Eso igual está claro, ¿cierto? Secundarios son 3 para el derecho, 2 entonces para el izquierdo. Fíjense acá. Recuerden el bronquio primario que habíamos estudiado hace un par de imágenes atrás, pero ahora este es un bronquio secundario porque las placas son un poquito más pequeñas. ¿Ya? Incluso hay algunas zonas que carecen, ¿ya? Y carecen de placas. Acá hay una placa, acá hay otra, acá hay otra. Esto es un secundario. Y el terciario, el bronquio terciario, ¿ya? Tiene trocitos, solamente trocitos de cartílago, muy pequeños. ¿Ya? El terciario. Bronquiolos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el bronquio y bronquiolo? El bronquiolo no tiene cartílago, pero veamos acá el epitelio. Un epitelio cilíndrico bajo, pero ya se perdieron los cilios. Eso es fundamental. No hay cilios en los bronquiolos. ¿Lo anotaron? No hay cilios en el bronquiolo. No hay células caliciformes. Pero hay algunas células que se llaman células de Clara y coro conectivo denso. Entonces tenemos varias diferencias entre bronquio y bronquiolo. La primera, que ya es archiconocida, que no hay cartílago. La segunda, que no hay cilios. La tercera, que no hay células caliciformes. Y si no hay células caliciformes, tienen que ser reemplazadas por otras células, que son las células de Clara, que cumplen una función similar. ¿Ya? Células de Clara. ¿La captaron? Y estos bronquiolos tienen menos de 1 milímetro de diámetro. ¿Ya? La mucosa, el epitelio de revestimiento varía, cilíndrico simple, ciliado, pero escasamente. Eso es muy esporádicamente. Por eso arriba dice sin cilios. Pero realmente sí tiene, pero muy poquito. Células caliciformes también podríamos decir que tiene, pero extremadamente pocas, muy esporádicas. ¿Ya? En los bronquiolos más grandes. Vamos a encontrar algunas zonas que van a tener una célula cúbica, no solamente cilíndrica, sino que cúbica. ¿Ya? Y el corio. Entonces la mucosa siempre va a ser epitelio más corio. Entonces, el primer bronquiolo que se diferenció a partir de un bronquio terciario, el primer bronquiolo, ¿ya? Bronquiolo propiamente tal, sí va a tener cilio, sí va a tener células caliciformes, pero en cantidades mínimas. ¿Ya? Y aquí desaparece, en el bronquiolo propiamente tal, en el primer bronquiolo que aparece después del bronquio. ¿Ya? La submucosa carece de glándula, presencia de capas de músculo liso orientado helicoidalmente, y esa musculatura lisa es importante también relajarla en los asmáticos, por eso aspiran salbutamol para relajar, ¿cierto?, esa musculatura lisa, y eso que está muy comprimido se relaja. ¿Ya? Hay tejido conectivo fibroelástico que rodea la capa del músculo liso. ¿Ya? Entonces hay algunos medicamentos que van a relajar esa musculatura lisa para que el aire entre de manera más eficiente hacia la parte respiratoria. ¿Ya? Células de Clara poseen ápices en forma de cúpula con microvellosidades cortas. Su citoplasma apical tiene gránulos secretorios. Recuerdan que aquí a nivel del bronquiolo ya no tenemos células caliciformes, solamente la primera porción del bronquiolo, y después ya desaparecen, no lo vemos más. ¿Ya? Y han sido reemplazadas por las células de Clara que secretan estos gránulos que van a tener también una función
de protección. Se piensa que protegen el epitelio bronquiolar al recubrirlo con su producto secretorio. ¿Ya? Y eso se piensa porque no está totalmente comprobado, pero es razonable pensar así porque las sustancias igual van a llegar hasta el alveolo y tienen que ser entonces eliminadas. ¿Ya? Además degradan toxinas del aire inhalado mediante enzimas que poseen el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Estas células se dividen para regenerar al epitelio que son del epitelio bronquiolar, ¿ya? El más pequeñito. Y algunos investigadores sugieren que producen un material similar al agente tensoactivo o tensoactivo. ¿Ya? El agente tensoactivo es lo que hay, por ejemplo, en los detergentes que mantiene estable una burbuja. Entonces los alvéolos que tenemos en el pulmón son millones de burbujas, ¿ya? En base a tejido, en base a células, y esas burbujas colapsarían si no tenemos ese agente tensoactivo. Se cierra como un globo sin aire y después ya es muy complejo, muy difícil, es muy laborioso volver a inflar a ese alvéolo, como un globo desinflado y más encima húmedo en su interior. ¿Qué hace el agente tensoactivo que está produciendo estas células de Clara? Mantener al globo, a este alvéolo, abierto a pesar de que no tenga aire, ¿ya? Para que no colapse. Ya. Esta estructura de acá, ¿qué será? Bronquio o bronquiolo. Esta. Bronquiolo. ¿Seguros? No tiene cartílago. No tiene cartílago, pero es que está muy lejos, porque ahí tiene un trocito de cartílago. Ese es cartílago. Oh, súper chido. ¿Ya? Ya, pero para la prueba práctica ya fue, así que no importa. Pero, y la prueba teórica no van imágenes, pero si aparece cartílago, sigue siendo bronquio y ya este es un bronquio pequeño o terciario. ¿Ya? A diferencia del que está ahí arriba, eso es un bronquiolo. No lo voy a indicar porque el brazo no vea. Acá, con ese que está ahí. ¿Lo ven ahí? Sí. Esto de acá es un bronquiolo. Pero ese bronquiolo, ¿cómo lo llamamos? Tenemos varios tipos de bronquiolo. El primer bronquiolo que aparece, ¿cuál es? Ese se llama bronquiolo nomás, o bronquiolo propiamente tal, ¿ya? Así lo llaman los histólogos. Y ese bronquiolo propiamente tal tiene algunas características. Que va a ser el lumen muy festoneado. Si es eso, por dentro su lumen donde está lleno de aire, eso es un bronquiolo nomás, propiamente tal le damos. Bronquiolo. Si el lumen del bronquiolo es más bien recto, con algunas imperfecciones, lo vamos a llamar bronquiolo, ahí nomás, terminal. Y esta forma se parece mucho más a esa que indiqué ahí arriba, ¿cierto? Sí, sí. Pero después, ¿cómo se originó este bronquiolo terminal? Porque este bronquiolo propiamente tal se bifurcó en ese y acá formó otro. ¿Ya? Y después este bronquiolo terminal y este otro de acá también va a dar origen a otros bronquiolos. Bronquiolos que van a tener esta forma, pero además de repente van a incorporar alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso. Y este bronquiolo se llamará bronquiolo, si ya hay alvéolo, respiratorio. ¿Captaron? Fácil, ¿cierto? Fácil la histología, no sé cómo puede haber gente que repruebe histología. Bronquiolo respiratorio. Muy fácil, ¿cierto? Fácil. Y después, este bronquiolo respiratorio va a tener esto así, que forma un conducto. Y esto se llamará conducto
alveolar. Alveolar. Y este conducto que conduce, como dice su nombre, va a desembocar en un saco. Saco, ¿cómo se llamará esto? Alveolar. Alveolar. Y cada una de estas estructuras menores, cada una de estas será un alvéolo. Este es un alvéolo, acá hay otro alvéolo, acá hay otro alvéolo, acá hay otro. Cada una de estos es un alvéolo. ¿Entienden? ¿Captaron? Pero fíjense que todo esto en su interior está lleno de aire. Pero la sangre está formando un capilar acá. Esto está lleno de sangre, de vasos sanguíneos, estas paredes. ¿Ya? Y dentro está la hemoglobina que está transportando en su interior el glóbulo rojo. Por lo tanto, el oxígeno que está aquí, el oxígeno que está acá, ¿cierto?, pasa hacia estos capilares. ¿Ya? Y el CO2 que está acá va en sentido contrario hacia este conducto alveolar y es expulsado. ¿Ya? Nos vamos a ir viendo si... Eso es lo que tienen que saber. Eso sí o sí lo tienen que saber. Si ya se saben eso, están súper bien. Pero vamos a ir reforzando esto también. Bronquiolo terminal. ¿Cuál es el bronquiolo terminal? Esto, ¿cierto? Bronquiolo terminal. Cada bronquiolo se subdivide y forma bronquiolos terminales. Este es más o menos lo que le dibujé. Este bronquiolo se subdivide y forma bronquiolos terminales. Este terminal se subdivide y forma bronquiolo respiratorio. Acá hay un bronquiolo respiratorio, acá habrá otro bronquiolo respiratorio que viene de un bronquiolo terminal, que a su vez viene de un bronquiolo propiamente tal. Los bronquiolos terminales entonces constituyen el final de la porción conductora. ¿Por qué? Porque después viene el bronquiolo respiratorio, que comienza a producir el intercambio de gases. El epitelio está formado por células cúbicas y células de Clara. Células de Clara que reemplazaron a la célula caliciforme para producir un agente tensoactivo, ¿ya?, para impedir que esto se cierre, que el colapso. ¿Ya? La lámina propia es estrecha, muy delgadita, y eso es así para producir el intercambio gaseoso. ¿Ya? Incluye el tejido conectivo con fibra elástica y se rodea de una o dos capas de musculatura lisa. Fíjense acá. Esto es una mezcla entre un bronquiolo propiamente tal, pero tiene más características de un bronquiolo terminal. ¿Ya? Bastante más liso, un bronquiolo terminal. Viene este bronquiolo terminal, y aparecen de repente algunos alvéolos. Y aquí cambia de nombre en esta zona. Ya no se llama bronquiolo terminal, sino que se llama bronquiolo respiratorio. Pero viene un conducto acá, conducto respiratorio, y las paredes de este conducto respiratorio son alvéolos que están al otro lado, ¿se fijan? Entonces las paredes de estos mismos alvéolos forman el conducto respiratorio, que va a desembocar en un saco alveolar. Y ahí hay un alvéolo, acá hay otro alvéolo. ¿Ya? Y eso es lo que más o menos intentamos dibujar ahí. ¿Ya? Y cada uno de estos son sacos alveolares. Y este saco alveolar tiene 1, 2, 3, 4 alvéolos. ¿Se fijan? Y esta pared que está acá, que hay en el interior de cada una de estas paredes vasos sanguíneos. Entonces, todo esto está lleno de sangre. Todo este pulmón está lleno de sangre. Si ustedes toman una biopsia de pulmón y la meten en un líquido como la formalina, va a flotar. Por lo tanto, hay que sumergirlo profundamente en ese líquido. Y estas paredes, entonces, en su interior van a estar llenos de capilares sanguíneos. Capilares que van a estar entregando CO2, pero a su vez van a estar recogiendo oxígeno. ¿Ya? Y estos capilares están siendo parte de esta pared y están siendo bañados con oxígeno en un sentido y en otro. ¿Ya? Bronquiolo respiratorio. Entonces, en el bronquiolo respiratorio es idéntico a un bronquiolo terminal, con la diferencia que ahora aparecieron los alvéolos. ¿Ya?
corresponde a la primera región de la porción respiratoria. Tiene estructura similar a los bronquiolos terminales, pero su pared está interrumpida por la presencia de estructuras que son los alvéolos. Cada bronquiolo respiratorio termina en un conducto alveolar, que se puede acá. ¿Ya? Los conductos alveolares no tienen paredes propias, son simplemente disposiciones lineales de los alvéolos. Eso era lo que les decía delante. Que este conducto alveolar no es que tenga una pared propia, sino que son alvéolos que están formando esta pared y que va a estar entonces constituyendo un conducto alveolar. Conducto alveolar que va a terminar en 1, en 2, en 3 sacos alveolares. Y cada saco alveolar va a tener 2, 3, 4, 5 alvéolos. ¿Ya? Los conductos y sacos alveolares y los alvéolos tienen una red capilar abundante. O sea, la pared va a estar constituida, como les dije antes, por estos capilares, para producir el intercambio de gas. Los alvéolos forman la unidad estructural y funcional primaria del sistema respiratorio. Sus paredes delgadas permiten el intercambio de CO2, que se expulsa, y de oxígeno, que queda en la sangre y después va a ir a oxigenar para que el dedo gordo del pie tenga energía, ¿cierto? Y se pueda contraer también la musculatura, ¿ya? Gracias al oxígeno, gracias a la glucosa que ustedes están también consumiendo. ¿Ya? Su cifra se aproxima a los 300 millones que le otorga al pulmón una consistencia similar a una esponja. 300 millones de alvéolos por cada pulmón. ¿Ya? Por eso explica por qué flota como si fuera un corcho. Son sacos pequeños de 200 micrómetros de diámetro. Eso en términos relativos. Si yo tengo acá 1 milímetro de diámetro, ¿cuántos alvéolos puedo colocar en fila? Si tengo acá 1 milímetro de diámetro, ¿cuántos alvéolos podré colocar si cada alvéolo mide 200 micrómetros de diámetro? 5, ¿cierto? 5, porque 1 milímetro es igual a 1000 micrómetros. Son sacos pequeños que tienen además 2 tipos de células, el neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 es la célula más delgada que tiene el alvéolo, la más plana. ¿Ya? Y esa es la barrera hemato-respiratoria, el neumocito tipo 1. En cambio, el neumocito tipo 2 es una célula gruesa, gorda, ¿ya? Que produce surfactante, ¿ya? Para evitar que el alvéolo colapse. ¿Ya? Entonces tenemos 2 células que producen agentes tensoactivos. Una, se recuerdan, era la célula de Clara, para que el alvéolo no se cierre. Pero la que más agente tensoactivo produce es esta, la tipo 2. ¿Ya? Para que el alvéolo no se cierre cuando no haya aire. ¿Ya? Neumocito tipo 1, células planas que forman epitelio simple, plano, ya 95% de la superficie alveolar forman pared alveolar. Forman uniones ocluyentes entre ellos y evitan así el escape de líquido extracelular a la luz alveolar. Eso lo vamos a ver todo eso lo vamos a explicar mejor, con un esquema, con un dibujo. Esto también, sí. También, ¿ya? Membrana respiratoria, barrera alvéolo capilar. Esta barrera entonces es la que produce el intercambio de oxígeno y CO2, formada por el neumocito tipo 1, como les había dicho anteriormente. Tenemos láminas basales fusionadas de neumocito tipo 1 y células endoteliales. Lo vamos a dibujar eso. Vayan anotando eso por mientras y vamos a estudiar cómo se constituye la barrera hemato-respiratoria. El aire, ¿con qué célula está en contacto? Directamente. ¿Con la célula endotelial o con el neumocito? ¿Con cuál célula será? ¿Con la célula endotelial o el neumocito tipo? ¿Cuál será? Si aquí tenemos, por ejemplo, un alvéolo. Vamos a dibujar esto un poquito más
recto para tener solamente para el ejemplo. Acá está el aire y acá vamos a encontrar otro alvéolo y aire acá. ¿Cuál es la célula entonces que corresponde a la célula que forma parte de la barrera hematorrespiratoria? Van a ser una célula plana. Esta célula se llama neumocito 1. Acá está, neumocito neumo 1. Y aquí vamos a dibujar un capilar. Un capilar, con su glóbulo rojo acá. Ahí está el glóbulo rojo. ¿Qué célula está formando la estructura interna de ese capilar? Una célula que se llama, que está en el capilar. ¿Cómo se llamará esta célula? Endotelio. Endotelio, que tiene un núcleo plano también, ¿cierto? Y esto va a estar rodeando a todo el capilar. Entonces aquí tenemos el endotelio. ¿Y qué separa, o mejor dicho, qué une al neumocito tipo 1 con el endotelio? Lo dice para eso, ¿no? Acá va a haber una membrana basal. A ver, otro color. Esta. Membrana basal. Todo esto que está aquí en la membrana basal. ¿Captaron? Entonces el oxígeno que está acá, este oxígeno, para llegar a este glóbulo rojo, ahí, ¿qué tiene que atravesar? El neumocito tipo, ¿qué neumocito? Tipo 1. Después tiene que atravesar la membrana basal y después atravesar el endotelio. Y recién ahí llegó la hemoglobina de ese glóbulo rojo. Pero este alvéolo que estamos viendo acá, también aparte de tener estos neumocitos tipo 1, tiene el neumocito tipo 2, que son más grandes. ¿Cuál es la función de estos neumocitos tipo 2? Producir, ¿qué cosa? Producir surfactante. Y químicamente, ¿qué es este surfactante? Químicamente es una lipoproteína. ¿Y para qué sirve este surfactante que está produciendo el neumocito tipo 2? Para evitar el colapso del alvéolo. Para evitar que este alvéolo se cierre, ¿cierto? Y no intercambie aire. Si se cierra ya difícilmente puede volver a abrirse. Veamos acá. Repaso. Todo esto es el parénquima pulmonar. Tenemos un bronquiolo terminal, que es bastante liso, ¿se fijan? Sus paredes. Tenemos bronquiolo respiratorio. ¿Por qué estos son bronquiolos respiratorios? Porque tiene saco alveolar ahí. Allí tiene un saco alveolar. Después viene un conducto, o un ducto alveolar, que está formado por las paredes de los alvéolos adyacentes. Y finalmente desemboca todo en un saco alveolar, que tiene varios alvéolos. Simplificamos este saco alveolar, lo vemos acá, vemos nuevamente este saco alveolar, y cada una de estas estructuras es un alvéolo. Y las paredes del alvéolo es eso que dibujamos allá. Aprendan nomás la luz, maestro, por ejemplo. Las paredes de estos alvéolos es esto que dibujamos acá. Esa pared. Esta pared. Entonces aquí hay un alvéolo, aquí hay otro alvéolo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Profe, ¿y esas células gratis que se ven serían los neumocitos tipo 2? Le vamos a dar un poquito, sí, exactamente, pero fíjese ahí. Ahora apaguemos más la luz, por favor. Esta, sí. Aquí se ve mejor, el neumocito tipo 2. Pero fíjese el neumocito tipo 1, que son células más planas, esas. Son planas. El núcleo es bastante alargado, planito. A diferencia de esta. Ahí hay una tipo 1. El núcleo parece como una lenteja. En cambio el tipo 2 tiene el núcleo muy redondo. ¿Ya? Y el tipo 1 es el más abundante y forma la barrera hematorrespiratoria, y el tipo 2 produce agente tensoactivo
también llamado surfactante, que químicamente es una lipoproteína que impide el colapso alveolar. Este neumocito tipo 2 comienza a funcionar en el periodo fetal a partir del sexto mes del feto. Sexto y séptimo mes. ¿Ya? Entonces, si viene un prematuro con 6 meses, este neumocito, si no está funcionando, este alvéolo va a estar muy cerradito. ¿Ya? Por lo tanto, necesita apoyo mecánico, necesita soporte ventilatorio, o a veces no, pero necesita que la incubadora tenga una concentración de oxígeno más alta a la atmosférica. ¿Ya? De tal manera que lo que entre a gran concentración para que siga respirando de manera eficiente. Pero tampoco se le tiene que pasarle la mano a las matronas, porque si le echan mucho oxígeno, le quema la retina, la córnea, ¿cierto? Y los dejan al niño no vidente de por vida. Han habido varios casos en muchas partes de eso. ¿Ya? Pero si no funciona este neumocito tipo 2, que es el caso que estamos conversando, el médico le va a inyectar corticoides. El corticoide rápidamente enciende a estos neumocitos tipo 2 para que comiencen a funcionar y producir lipoproteína. ¿Ya? Ya en cuestión de algunos días está listo ya para irse para la casa. En el caso de los asmáticos, ¿tampoco funciona ese? No. En el caso de los asmáticos lo que ocurre es que los asmáticos liberan mucha histamina a partir del mastocito. Y la histamina a nivel del sistema respiratorio produce un efecto contrario a nivel vascular. A nivel respiratorio hace que todas las fibras musculares lisas que hemos conversado se contraigan. Entonces, si el tubo se contrae, no pasa el aire. ¿Ya? Por eso el salbutamol y algunos broncodilatadores hacen justamente eso, relajar las células musculares para que entre aire. ¿Ya? Ahí con mayor detalle podemos ver el conducto alveolar, el saco alveolar, y estas paredes son entonces las paredes que está constituida por alvéolos, o sea, por neumocitos tipo 1, tipo 2, que a la derecha lo vemos con mayor aumento. Y ahí incluso vemos un glóbulo rojo dentro de un capilar. Aquí hay otro. Entonces, este capilar está siendo oxigenado por este lado y por este. ¿Ya? Y él está recogiendo este oxígeno y entregando CO2. Eso. Preguntas. En una clase siniestra, pero parece que quedó incorporada en un 50%. ¿Ah? ¿Los surfactantes? ¿El surfactante? Sí, el surfactante es producido por dos células, principalmente el neumocito tipo 2 y las células de Clara. El alveolo solamente tiene neumocito tipo 2. Las células de Clara están en los bronquiolos. ¿Ya? La función del surfactante, que es una lipoproteína, es mantener a los alvéolos abiertos. Actúan como si fueran detergentes, el detergente que usted le echa a la lavadora para mantener las burbujas. De esa manera actúa también el surfactante, ¿no? Mantiene al alvéolo abierto. El pulmón nunca deja de tener aire. Hay una cantidad de aire que siempre va a estar presente. Pero a veces se corre el riesgo de que sea tan mínima esta cantidad de aire que está en el alvéolo, que el alvéolo se pega y con la misma humedad alveolar no se vuelve a despegar. ¿Quién evita que ocurra eso? El surfactante producido por el neumocito tipo 2, que es una célula bastante grande y gruesa. ¿Más preguntas? ¿Sí? Para efectos funcionales, entonces el proceso de intercambio comienza en el conducto propiamente tal. No. El intercambio de aire y de gas aparece en el bronquiolo respiratorio, antes del conducto alveolar. En el bronquiolo respiratorio, porque el bronquiolo respiratorio es la primera zona anatómica en la cual aparecen alvéolos. Siguiente pregunta, ¿no hay más? Sí. Tenía una consulta. Los pacientes que son EPOC, su problema es con los neurocitos tipo 2, que colapsan No. su... El EPOC, claro. Que depende. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen... Uno no les puede poner mucho oxígeno porque colapsan. Sí, claro. Claro, pero por ejemplo, ¿cuál es la definición de EPOC? Recuérdame, por favor. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando hay una enfermedad obstructiva crónica, generalmente hay una obstrucción por causa de la musculatura lisa contraída. ¿Ya? Distinto lo que ocurre cuando hay un enfisema pulmonar. ¿Qué pasa con estas paredes?
si se rompen estas paredes, empiezan a desaparecer, no hay intercambio gaseoso. Si no hay intercambio gaseoso, ¿qué le pasa al paciente a partir del pulmón, el tórax? ¿Qué pasa con el tórax? Se divide en claro. Se hace más grande. Entonces son pacientes que tienen el tórax mucho más grande, pero la cantidad de intercambio gaseoso es bastante menor. En el EPOC, cuando hay una enfermedad obstructiva, generalmente eso se correlaciona con, como dice su nombre, obstrucción de cualquier causa. Si tú liberas esa obstrucción, se corrige el problema de inmediato. Y acá el neumocito no tiene implicancia, porque el neumocito, una vez que comienza a funcionar, a partir del nacimiento, ya no hay patología asociada a una disminución en la funcionalidad del neumocito tipo 2. Independiente de la nicotina y todo eso. Independiente de la nicotina. El neumocito tipo 2 es una de las células más resistentes que encontramos en el cuerpo humano. Después la sigue anda al nivel de la neurona. ¿Ya? Sí. Para suerte de nosotros. No, la capacidad regenerativa del neumocito tipo 2 es bastante baja, pero también es bastante alta la capacidad de resistir injuria. No hay células basales en ese caso. No hay célula basal. O sea, usted lo pierde y murió. Pero además hay una célula que no le nombré, que es el macrófago alveolar. Y ese macrófago alveolar va a estar patrullando todo este sistema, ¿ya? Porque recuerden acá que en este alveolo no tenemos células caliciformes que nos protejan, no tenemos cilios que nos protejan. O sea, no tenemos nada que nos proteja excepto un macrófago. Y esa célula a nivel del pulmón se llama célula de polvo, porque cuando usted hace una biopsia y ve al microscopio pulmón de un fumador, esos macrófagos de polvo están negros, ¿ya? Llenos de nicotina, ¿ya? Y eso sí tienen una alta capacidad regenerativa porque vienen de la médula ósea, ¿ya? Entonces, esas células mueren, pero vienen millones más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Me quedó una duda con respecto a la diferencia entre células serosas, glándulas serosas, Ya, ¿y qué pasa? epitelio seroso. No, epitelio seroso no existe. Pero sí la célula serosa y la glándula serosa. Hay glándulas, por ejemplo, que están constituidas por células. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Las glándulas son células. Pero estas células pueden ser o secretar proteínas. Cuando eso ocurre, esta célula es serosa, pero forma parte de una glándula serosa. ¿Ya? También encontramos las glándulas mucosas, que producen mucina, comúnmente conocida como moco. ¿Ya? Y esas son células mucosas. Entonces, una glándula mucosa estaría formada por células mucosas que producen moco, carbohidratos, y una glándula serosa está constituida por células serosas que producen proteínas. Pero así también tenemos glándulas mixtas, ¿ya? Que tienen células serosas y células mucosas. Siempre cuando hablamos de células serosas es porque está produciendo proteínas. ¿Solo la caliciforme o hay otra más? Hay glándulas, no. Como célula propiamente tal, solamente la célula caliciforme produce moco, ¿ya? Pero, y hay algunas células mucosas del epitelio digestivo también que producen moco. ¿Y no son caliciformes? No son caliciformes. ¿Ya? Hay caliciformes también. Hay caliciformes. Pero hay células mucosas que producen también moco que están en el sistema digestivo. ¿Ya? Eso. ¿Más preguntas? ¿Descansito? 10 minutos de descanso y hacemos un repaso.